Sean bienvenidos a Mundo Caballo de Troya, canal sobre la saga de libros de la vida pública de Jesús de Nazaret, contada por dos militares de la USAF norteamericana que viajaron en el tiempo. En este video te hablaremos de la cuarta y última semana en el Monte Hermón. Dice Jasón que fue la más dura, la más tensa y angustiosa. Fue prácticamente una semana sin él. Según consta en el Diario del Mayor, sucedió al amanecer del domingo 9 de septiembre del año 25. El Galileo los reunió y, con el rostro severo, anunció: Escuchad atentamente. Ahora debo dejaros por unos días. Es preciso que siga ocupándome de los asuntos de mi padre. Ni el tono ni el semblante eran los habituales. Parecía preocupado, muy preocupado. Esperad tranquilos. Y concluyó con unas palabras que no entendieron. Es la hora del rebelde y del príncipe de este mundo. Lo vieron cargar algunas provisiones y sin despedirse desapareció entre los cedros, rumbo a los ventisqueros. ¿Qué sucedía? ¿A qué obedecía aquel brusco cambio? Unas horas antes, mientras departían al amor del fuego, el maestro se había mostrado alegre y comunicativo. Eliseo y Jasón discutían. Pasaron horas intentando despejar el enigma. Eliseo dudó y llegó a culparse, atribuyendo lo sucedido a sus torpes e infantiles preguntas. Jasón le recordó las frases del Galileo una y otra vez. Esperad tranquilos. Ahora debo dejaros por unos días. Fue inútil. Eliseo vivió aquella semana en una continua tensión, y la vida en el campamento continuó sin incidentes dignos de reseñar. El maestro regresó. Dice Jasón que el recibimiento fue casi cósmico. Jesús avanzó hasta ellos y los contempló en silencio. Los pilotos se quedaron como estatuas. Era un Jesús distinto, radiante. La habitual y penetrante luz de sus ojos aparecía ahora multiplicada. Aquella estampa nada tenía que ver con la del Galileo que los había dejado una semana antes. Más aún, la luminosidad era infinitamente más acusada que la irradiada durante toda la estancia en el Monte Hermón. ¿Qué ocurrió en los ventisqueros? El rabí sonrió al fin y, señalando las hormigas que empezaban a correr por brazos y túnicas, exclamó socarrón: Vaya par de ángeles. No os puedo dejar solos. Un día más y acabáis con mi reino. Acto seguido, abrazándolos, susurró: Se ha hecho la voluntad de Abba. Ahora soy yo el príncipe de este mundo. Esa misma noche, la última en el Hermón, cálido y eufórico, explicó el porqué de su repentino y dilatado aislamiento en la cumbre de la Montaña Santa. En un primer momento apenas se entendieron. Era tanto lo que ignoraban. Después, conforme lo escuchaban, fueron comprendiendo. Y el Galileo, ansioso por compartir su aventura en la soledad de las nieves, inició así sus aclaraciones. Os contaré un cuento. Hace tiempo, mucho tiempo, el gran Dios encomendó a uno de sus hijos la creación de un nuevo universo. Y ese hijo construyó un magnífico reino, repleto de estrellas y mundos. Era un universo inmenso. Y aquel hijo gobernó con amor y sabiduría durante miles y miles de años. Pero ocurrió algo. Cierto día, en una apartada región, varios de los príncipes a su servicio, jefes de otros tantos mundos, decidieron rebelarse contra la autoridad del Hijo y Soberano. No creyeron en su forma de gobierno e incitaron a otros príncipes próximos a manifestarse contra lo establecido. E intentaron formar su propio reino, rechazando al monarca y, en definitiva, al gran Dios. El Hijo, echando mano del amor y la misericordia, trató de restablecer el orden. Fue inútil. Los rebeldes, empeñados en el error,
despreciaron todo intento de reconciliación. Finalmente, ese Hijo Divino tomó una decisión. Viajaría de incógnito hasta los lejanos mundos de los infractores, haciéndose pasar por tan modesto carpintero. Escogió uno de los planetas y allí nació como un hombre más. Y así vivió, sujeto a la carne y enseñando la verdad a las gentes. Les mostró quién era en realidad el gran Dios. Habló del espléndido futuro que les aguardaba y, sobre todo, recordó que eran hijos de ese maravilloso Padre. Pero la fama de aquel hombre Dios terminó llegando a oídos de los príncipes rebeldes. Y sucedió que, en cierta ocasión, cuando el carpintero oraba en lo alto de una montaña nevada, dos de los traidores se presentaron ante él, sometiéndolo a toda clase de preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablar de ese Dios? ¿Quién te envía? Por último, convencidos de que se hallaban ante el Hijo y Soberano del universo, le hicieron una proposición. Únete a nosotros. Y el Hijo replicó: hágase la voluntad del Padre. Los rebeldes, derrotados, se retiraron. Y todo el universo, pendiente de aquella entrevista, elogió la misericordia del Hijo y Soberano. Desde entonces, el Dios disfrazado de hombre y carpintero ostentaría también el título de príncipe de la tierra. Terminada la historia, el maestro descendió a los detalles, revelando algo que, con el paso de los siglos, resultaría igualmente deformado. Esto fue lo que Jasón acertó a intuir. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en una minúscula región de su universo, en la nuestra, tuvo lugar una insurrección, más o menos similar a la expuesta en el cuento. Mejor dicho, en el supuesto cuento. Un viejo conocido de los humanos, Luzbel, jefe de esa casi insignificante parcela de la galaxia, se alzó contra el orden establecido, protestando por el largo camino exigido para llegar al paraíso. Al parecer, calificó esa marcha de fraude total, dudando, incluso, de la existencia de Abba. La rebelión, sin embargo, no alcanzó excesivo éxito. Solo 30 o 40 mundos la secundaron. La Tierra fue uno de ellos. Pues bien, no deseando acudir a métodos más severos a los que tenía legítimo derecho, el magnánimo Hijo Creador de este universo optó por encarnarse y camuflarse entre las más modestas de sus criaturas. Justamente entre las que habitaban en uno de esos mundos en rebeldía. Y se hizo hombre. Y vivió como tal, anunciando a los infelices súbditos de los príncipes rebeldes dónde estaba la verdad y quién era Abba. Pero la naturaleza divina del humilde carpintero no pasó desapercibida para los jefes planetarios que encabezaban la insurrección. Y dos de ellos, un alto representante de Luzbel y el propio príncipe del mundo seleccionado por el Hijo Divino, acudieron a su presencia. Y lo hicieron en aquellos días de septiembre y en aquel lugar. Esta, probablemente, fue la razón del súbito ensombrecimiento del Hijo del Hombre cuando se alejó del Mahané. Él sabía lo que le aguardaba en la soledad de los ventisqueros. Sabía que estaba a punto de ofrecer una nueva oportunidad a sus hijos descarriados. Y se sometió, dócil, a los interrogatorios y proposiciones. Pero, como decía el cuento, solo se sometió a la voluntad de su padre. Por último, estos seres no materiales, creados por el propio Hijo Divino en luz y perfección, se retiraron derrotados. Y el universo de Jesús de Nazaret, según sus palabras, asistió perplejo y conmovido a la batalla dialéctica. En esos momentos, y sigo transmitiendo sus explicaciones, el Hijo del Hombre, por expresa voluntad de Abba, fue investido como príncipe de este mundo. Un título especialmente importante, según él. A partir de ese suceso, afirmó, la rebelión quedó lista para sentencia. Al rechazar, una vez más, su misericordia, la suerte de todos ellos depende ahora de otras instancias. Y así sigue.
Esto ni más ni menos fue lo acaecido en el Hermón en aquellos días. Unas jornadas trascendentales en las que, no obstante, no llegaron a percibir nada extraño, salvo la ya referida y grave actitud del maestro. La explicación era simple. Esa batalla no se desarrolló a nivel físico. En otras palabras, aunque lo hubieran acompañado los ventisqueros, nada habrían visto ni tampoco oído. Como decía, no fue fácil asimilar tan intrincadas y misteriosas explicaciones. Lentamente, sin embargo, irían divisando una luz que centraría el espinoso problema y sobre todo que despejaría otras no menos interesantes incógnitas. Por ejemplo, según el maestro, una de las razones de la violencia y primitivismo de la Tierra hay que buscarla justamente en las consecuencias de esa desgraciada rebelión. Al traicionar las leyes divinas, nuestro mundo, como el resto de los planetas que se levantaron contra Abba, quedó automáticamente incomunicado y sumido en la oscuridad y la barbarie. Y técnicamente así continúa. Solo cuando la cuarentena sea levantada, la humanidad, esta infeliz humanidad, recuperará la normalidad. Naturalmente le preguntaron cuándo llegará ese venturoso día. La respuesta de Jesús fue rotunda. Cuando los rebeldes sean juzgados. Pero eso no está en mis manos. Lo que sí estaba al alcance del Hijo del Hombre era consolar e iluminar a las criaturas que padecen y padecerán este aislamiento. Y escogió uno de esos mundos en rebelión, sembrando la semilla de la esperanza. Abba existe, Abba espera, Abba os ama. Lamentablemente, estos acontecimientos registrados, como dice Jasón, en septiembre del año 25, no fueron bien entendidos por los últimos seguidores del Rabí de Galilea. Tal y como verificaría más adelante, Jesús los detalló con toda la claridad de que fue capaz. Sin embargo, fueron tergiversados. Salvo Juan, quien no lo menciona, los evangelistas y Pablo de Tarso, en Hebreo 2:14, terminarían confundiendo el asunto y el escenario, ubicando el encuentro del maestro con los tres verdes, el diablo, al otro lado del río Jordán, tras el bautismo por Juan el Anunciador. Del Hermón ni palabra. De la trascendental y definitiva toma de conciencia por parte del Hijo del Hombre, de su naturaleza divina, ni palabra. De sus intensas comunicaciones con Abba en la cumbre de la montaña sagrada, ni palabra. En suma, otro desastre literario de los supuestos escritores sagrados. Como espero tener ocasión de relatar, lo sucedido en el célebre desierto tras el bautismo en el Jordán fue mucho más importante que lo narrado por los evangelistas. Y lo adelanto ya, en dicho retiro no hubo tentación alguna. El Hijo del Hombre fue tentado, sí, pero no por el diablo. Lo ocurrido en el Monte Hermón no fue una tentación propiamente dicha, fue un acto de amor, otro más de aquel magnífico hombre. Y llegó el final de la estancia en las cumbres de la Gaulanitis. Esa noche, del lunes 17 de septiembre del año 25, antes de retirarse a descansar, Jesús de Nazaret dio una última orden. Preparaos. Mañana partiremos. La hora del Hijo del Hombre está próxima. Y así fue. Su hora, la de su vida pública, se acercaba, y esos exploradores fueron testigos de excepción. Sí, la aventura acababa de empezar. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en dar un me gusta al mismo, comentar en él, pero sobre todo compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.